Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer mi corazón. Niño Dios, tu pesebre quiero ser, y aunque digno yo no soy, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios, hoy te quiero agradecer por traer tu salvación a este pecador. Niño Dios, tan humilde y eres rey, tan pequeño y eres Dios, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche que mi vida cambió. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz.
amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios. Hermanos y hermanas, muy buenos días para todos ustedes que en este tiempo tan especial de preparación para la Navidad, a lo largo de este Adviento que ya llevamos casi en su totalidad, siga el Señor derramando muchas bendiciones espirituales y celestiales sobre sus corazones, sobre su familia, para que puedan ustedes contemplar las grandezas de su amor, para que vivan esta Navidad que se acerca de una manera especial en este año que ha sido también diferente, para que podamos a través de la presencia de este niño Jesús, de este niño Dios humanado, contemplar la cercanía de un Dios que no está lejos de nosotros cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando enfrentamos dificultades, sino un Dios tan cercano que las sufre Él mismo con nosotros para que estemos siempre fortalecidos por la fe en este Dios amor. Vamos a dar inicio pues a este encuentro de hermanas y hermanos en la fe y para eso vamos a invocar a nuestro Dios uno y trino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, queremos entregarte en esta mañana nuestra palabra de agradecimiento, nuestra oración de gratitud. Queremos reconocer, Señor, que todo lo que somos y tenemos proviene de ti. Queremos darte gracias, Señor, porque aun cuando la humanidad está dividida por enemistades y discordias, aun cuando en el mundo suceden muchas cosas negativas, aun cuando tantas personas están en medio de situaciones difíciles, sabemos por nuestra fe que tú estás en control de toda nuestra vida, que no acontece nada en el mundo si tú no lo permites, y que tú lo permites porque tienes un plan, y ese plan, Señor, se basa en tu amor. No es fácil muchas veces para nosotros reconocer la razón por la que pasan muchas cosas, pero nuestra fe nos lleva siempre a la esperanza, Señor, y a entregarnos confiadamente a ti, sabiendo que no estamos solos, que estamos en las manos de un Dios amoroso que cuida constantemente de cada uno de nosotros. Por eso queremos entregarte, Señor, junto con nuestra oración de gratitud, también nuestra oración de alabanza, nuestra oración de adoración, porque reconocemos que nadie es como tú, que tú eres el único Dios verdadero que existe desde siempre y vive para siempre. Queremos también entregarte, Señor, nuestra oración de súplica, para pedirte que sigas bendiciéndonos, que sigas cuidando de nosotros, que no nos trates como merecen nuestros pecados, ni nos pagues según nuestras culpas. Para entregarte también, Señor, nuestra oración de intercesión por aquellos hermanos y hermanas que están pasando más dificultades, por aquellos que en este final de año se encuentran con su corazón triste,
aquellos que están con el corazón vacío porque perdieron a un ser querido, aquellos que están en cuarentena, aquellos que están encerraditos, olvidados de todos, aislados, que sufren depresión, sufren soledad, de todas aquellas formas de mal, Señor, que nos atacan cuando nosotros perdemos nuestro norte, que eres tú. Asístelos a todos ellos con la gracia de tu amor. A nosotros danos, Señor, la posibilidad de preparar nuestro corazón y seguirlo preparando para que sea, como escuchábamos en la canción, el mejor lugar en el que nazca tu Hijo Jesús, nuestro Señor, para que nuestra vida sea diferente, para que seamos hombres y mujeres diferentes, para que sean diferentes nuestros matrimonios, sean diferentes nuestras familias, para que construyamos una sociedad diferente y una comunidad de fe diferente, transformada por la grandeza de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este cuarto domingo del Adviento, el Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar lo tomamos de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto? Puesto que no María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para todos nosotros como cristianos católicos, este tiempo del Adviento es muy especial, lo hemos dicho, porque nos permite centrarnos en el acontecimiento central de nuestra fe, que es el de la encarnación del Hijo de Dios, fundamental para la salvación que Dios quería enviarnos, para que nosotros fuéramos rescatados del pecado, del mal, de la muerte, de las estructuras de injusticia y de desigualdad que reinaban en el mundo, y para que nosotros tuviéramos la esperanza de la vida eterna. Sin la presencia encarnada de Cristo nuestro Señor, hubiera sido imposible que nosotros fuéramos salvados, porque nadie tenía la posibilidad de ofrecernos esa salvación, sino solo Dios. De allí la necesidad entonces de que el Padre de los cielos enviara a su Hijo Jesús para que se encarnara en el seno de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y que así entonces nosotros fuéramos salvados. Pero ese plan de Dios, ese plan que se conoce como la historia de la salvación o la economía de la salvación, a lo largo de todas las Sagradas Escrituras y a lo largo de toda la historia de la humanidad, no podía haberse desarrollado sin un sí especial de una persona especial que confió plenamente en Dios. Y esa persona especial, esa jovencita que le dijo sí al Señor, fue la Virgen María. Para nosotros, los cristianos católicos,
en este tiempo litúrgico en el que nos encontramos, el Adviento dura 4 semanas. Para la Santísima Virgen María, el Adviento duró en realidad 9 meses, porque es el tiempo que le tomó a ella el preparar su cuerpo, el preparar su corazón y su mente, el disponerse a través de la fe para que se fuera formando dentro de ella la realidad visible e encarnada del Dios invisible, espiritual, que reina sobre todos y sobre todo, Dios Todopoderoso. El sí de María da inicio entonces al tiempo del Adviento, al tiempo de la preparación para la llegada de Cristo, Dios con nosotros, que nacerá después en Belén, en ese lugar solitario, apartado y pobre, en el que la Santísima Virgen María dio a luz al Hijo de sus entrañas. Es por la importancia tan fundamental que tiene la Santísima Virgen María en este plan de salvación que Dios trazó para todos nosotros, para toda la humanidad, que la Iglesia nos invita en este último domingo de Adviento a contemplar el sí de María, a descubrir que es gracias a la confianza, al abandono, a la seguridad que sentía nuestra Madre, la Virgen Santísima, en la promesa de Dios, que decidió entregarse por completo. Pongamos un poquito la imaginación para tratar de pensar qué sentiría la Santísima Virgen María y las personas que vivían cerca de ella en torno a este acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Era una muchachita sencilla del pueblo, una jovencita piadosa y cumplidora de sus obligaciones y de sus deberes tanto con su familia como con Dios. Y de la noche a la mañana resulta estar embarazada. Para ella, en su propio corazón, era más que claro el saber que había sido escogida por Dios de manera especial para esta tarea que Dios le encomendaba, porque Dios le mandó a su mensajero especial, al arcángel San Gabriel. No le mandó un mensaje a través de un sueño, como a José. No le mandó una señora del pueblo para que fuera a decirle. No fue con una visión o una aparición que ella no pudiera explicar. No, fue con un arcángel, el mensajero especial de Dios, para llamarla llena de gracia, para llamarla escogida por Dios, favorecida por Dios. En el corazón de María estaba entonces plena la certeza de que su sí había dado como resultado el cumplimiento de las promesas de Dios en el pueblo de Israel, y que ahora entonces se venía un tiempo muy especial para esta gente allá en esta parte del mundo, pero para toda la humanidad también, porque todos nosotros nos íbamos a beneficiar de la presencia de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros. Pero esa certeza en el corazón de María no era la certeza que tuvieran seguramente sus papás Joaquín y Ana, tampoco José, aquel hombre bueno y noble, aquel hombre justo con quien María se había ya desposado. Las amigas, las vecinas, todos los conocidos, todos los otros familiares de la Virgen María, al descubrir, al reconocer el embarazo de María, sin todavía estar viviendo con su comprometido, con su esposo, con el que iba a ser su esposo, seguramente tuvo que haber levantado muchas suspicacias, mucha desconfianza, muchos comentarios, críticas y falsas acusaciones. Pues la Santísima Virgen María, aun a costa de todas esas cosas que fueron dañando seguramente su reputación, que fueron sembrando la desconfianza en el corazón de tantas personas cercanas a ella, continuó con su total confianza en las promesas de Dios y en la palabra de nuestro amoroso Dios, que la había seleccionado a ella por encima de todas las mujeres, razón por la cual Santa Isabel la llama bendita entre todas las mujeres. Luego se vienen una cantidad enorme de situaciones difíciles que tiene que afrontar la Santísima Virgen María, y todas las afronta con la misma confianza y la misma valentía, porque cree plenamente
en la palabra de Dios. En este tiempo entonces del Adviento, de que como decíamos para nosotros son solo 4 semanas, pero para la Virgen fueron 9 largos meses aguardando con mucho amor de madre la llegada de su Hijo. Nosotros como cristianos católicos estamos llamados a imitar la fe, la valentía, la confianza, la humildad, el desprendimiento, todas estas virtudes que la Santísima Virgen María practicó a lo largo de su vida, pero de manera especial desde el momento en el cual Dios la escogió para que fuera la Theotokos, la Madre de Dios, la Madre de mi Señor. La Santísima Virgen María es entonces un modelo para que en medio de las circunstancias difíciles que nosotros vivimos, tengamos siempre la posibilidad de esperar en las promesas de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra, Dios no puede engañarse ni engañarnos. Así como en las circunstancias en las que tuvo que dar a luz la Santísima Virgen María, así también seguramente en este tiempo nosotros tenemos muchas dificultades. Este año 2020 ha sido un año especialmente difícil para muchísimos de nosotros. Hemos estado afrontando el miedo, la desconfianza frente a todas estas situaciones que se nos presentan en torno al coronavirus. Se ha afectado la economía de muchos, muchas personas han perdido la vida, se ha politizado muchísimo esta situación del coronavirus hasta el punto que a los gobernantes pareciera que no les importa la vida humana, sino los beneficios, las ventajas que pueden obtener de una situación como esta. Sería como se suele decir en el albor popular, están felices porque están pescando en río revuelto. Hay una situación difícil en el trabajo de muchos, en la situación familiar, se ha producido mucho estrés, mucha tensión, hay muchas más necesidades, el dinero se va más rápido. Todas estas dificultades que nosotros afrontamos nos llevan seguramente a tener miedo y a dudar en nuestro corazón. Es importante que a través de todas estas cosas difíciles por las que nosotros estamos pasando, que nuestros ojos se dirijan a aquella mujer que contra toda posibilidad le dijo sí al Señor, que tuvo la posibilidad de mantener su sí y su confianza en Dios, a pesar de todas las dificultades por las que tuvo que pasar. Vale la pena que nosotros meditemos constantemente en los misterios del Santo Rosario para descubrir que donde estuvo Jesús, siempre estuvo la Santísima Virgen María, y que las dificultades que atravesó nuestro Señor Jesucristo no las vivió solo, las vivió siempre de la mano de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y ella también sigue acompañándonos a nosotros en nuestras propias debilidades, en nuestras propias dificultades de cada día. Ella nos ayuda a nosotros también a cargar nuestra cruz. Ella nos ayuda a que nosotros dispongamos nuestro corazón a Dios para que su plan se siga desarrollando en nosotros y a través de nosotros. Por eso vamos a terminar este momento de oración en torno a la palabra de Dios y en torno a la figura de nuestra Madre, la Virgen Santísima, con una canción muy preciosa que nos habla de esa fe, de la fe de María, y que nos anima a nosotros a creer de la misma forma, porque para cuando las cosas están difíciles es para cuando nuestra fe sale a relucir para unirnos con Dios, para sostenernos, para alentarnos, para que no decaigamos, que tengamos la posibilidad de creer como María, que tengamos nuestra fe como la fe de María. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio
se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Vamos a seguir avanzando en este tema tan hermoso que nos ha tomado ya el espacio de varias catequesis, en el que nosotros estamos meditando en todas las razones que nos mantienen fieles a nuestro ser católico, que nos mantienen perseverando, entusiasmados, con el corazón lleno de gozo y de gratitud a Dios, porque nos ha llamado a ser parte de su iglesia, de la única y verdadera iglesia de origen divino, porque la fundó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y esa iglesia se ha mantenido una, santa, católica y apostólica a lo largo de los 2000 años que llevamos entre la llegada de Cristo a nuestra vida, cuando vino a habitar como uno de nosotros aquí en la tierra, hasta nuestros días. El domingo pasado estábamos meditando en este pasaje tan hermoso de Juan capítulo 6, versículo 40, donde hay una promesa muy hermosa de Jesús allí para todos los cristianos. Una promesa que, según el mismo Jesús, es la voluntad del Padre de los cielos, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que sea resucitado por Jesús en el último día. Y meditábamos entonces acerca de esa promesa. ¿Cómo es posible en estos tiempos, en este siglo XXI en el que nosotros nos encontramos, cómo es posible que nosotros podamos ver al Hijo, que podamos ver a Jesucristo y que podamos, por tanto, ver cumplida en nosotros esa promesa
tan hermosa de la que habla Jesús en este versículo 40 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, por la Eucaristía. Los cristianos católicos tenemos la posibilidad de ver cumplida en nosotros esta promesa gracias a la Eucaristía, porque en la Eucaristía nuestros ojos están viendo al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. La Eucaristía es la encarnación del Hijo de Dios en el misterio de ese pan y de ese vino, que ya no son pan y vino, sino que son el cuerpo y la sangre de Jesús. En el credo nosotros repetimos constantemente el misterio, el gran acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. En la Navidad, que ya se aproxima, meditamos siempre en ese acontecimiento central de nuestra fe, la encarnación del Hijo de Dios. Pues la Eucaristía es la encarnación en el tiempo y para la eternidad de Cristo nuestro Señor, del Dios con nosotros, que se sigue haciendo visible. Es por eso que mirábamos también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, de los versículos 28 en adelante, la experiencia de fe de Cleofás y del otro discípulo que estaba con él, que son los discípulos de Emaús. Cuando se encuentran con Jesús en el camino, cuando va con ellos Jesús caminando, explicándole las Escrituras, ya están consumiendo el pan de la palabra, pero no es ese el pan en el que Jesús se hace visible. Los hermanitos protestantes suelen decir que a lo que se refiere Jesús cuando dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, es a su palabra. Pero el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24 nos permite distinguir muy claramente entre la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y el pan que Jesús va a dejar, en el que Él se sigue haciendo presente, en el que Él mismo se materializa para convertirse para nosotros en alimento de vida eterna. Mirábamos ya en este pasaje cómo cuando Jesús se sienta a la mesa con estos dos discípulos, con Cleofás y con el otro discípulo, del cual no se dice el nombre, Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los va dando. Es la Eucaristía. Es lo mismo que había hecho Jesús en la última cena con sus 12 apóstoles. Celebra la Eucaristía con Cleofás y con el otro discípulo de Emaús. Y cuando Jesús parte el pan, que ya no es pan, es su propio cuerpo, y que lo parte para dárselos a ellos, se abren sus ojos y le reconocen, pero Él desaparece de su vista. Y no es que se haya ido, porque el versículo 28 nos dice cómo ellos están invitando a Jesús a que se quede con ellos. Luego Jesús entra a su casa para quedarse con ellos. Pero al desaparecer no significa que Jesús se fue, sino que desapareció ya su forma corporal para dejar allí su forma sacramental. Había estado con ellos en su presencia física, material, corporal. Ahora está con ellos en una forma diferente, con su presencia sacramental. Sigue siendo el mismo Jesús. Sus ojos siguen siendo capaces de contemplar al Jesús que está con ellos, pero su presencia ha cambiado. Es ya una presencia sacramental. No es un símbolo, es el mismo Jesús que está sacramentalmente en medio de ellos. Es por eso que nosotros, los católicos, nos gozamos inmensamente y nuestro corazón se llena de profunda alegría, de felicidad plena cuando estamos en la Santa Misa, porque como Cleofás y el otro discípulo de Emaús, somos capaces de ver a Cristo con nuestros propios ojos. Como los cristianos católicos que han vivido antes de nosotros en el transcurso de estos 20 siglos, así nosotros tenemos la posibilidad de seguir viendo cumplida en nosotros esa promesa de Jesús en el versículo 40 del Evangelio de San Juan, de que todo el que lo vea a Él, todo el que vea al Hijo y crea en Él, tendrá vida eterna y será resucitado el último día. Los hermanitos protestantes no tienen la posibilidad de ver a Jesús. Hay hasta una canción muy triste que ya hemos citado por ahí en otras catequesis, donde dicen los hermanos protestantes, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás ahí. En ellos no se cumple la promesa de Juan 6:40,
porque ellos no pueden ver a Jesús. Pero es que la promesa de Jesús es muy clara. El que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Esa promesa la vemos cumplida nosotros cuando vamos a la Santa Misa. Por eso, hermana y hermano, no es lo mismo ser cristiano en cualquier iglesita a ser cristiano en la iglesia de Jesús. No es lo mismo tener la fe en Jesús en este lugar en el que nosotros, además de creer en Él, lo podemos ver, que como lo hacen los pobres hermanos protestantes, que tienen una fe, sí, en Jesús, una fe imperfecta, que no es capaz de dar el siguiente paso y creer todas las palabras que Jesús les dejó, nos dejó, de manera especial estas que se refieren a su presencia eucarística en el sacramento de la Eucaristía. Y siguiendo la meditación de este capítulo 6 tan hermoso del Evangelio de San Juan, en el versículo 41 encontramos cómo frente a esto que Jesús acaba de decir, sobre lo que ya meditábamos en el versículo 40, en el versículo 41 los judíos empiezan a murmurar de Jesús, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y esa actitud de murmurar es la misma que observan los hermanitos protestantes cuando, al no entender y al no ser capaces de creer por su fe limitada, por su fe imperfecta en las palabras de Jesús, empiezan entonces a criticar y a decir que la Eucaristía es una galleta, o que es simple pan, o que es un símbolo, o que nosotros estamos adorando al Dios Sol, etcétera, etcétera. Murmuran, como lo hacían ya los judíos, porque no son capaces de comprender que a lo que se refiere Jesús es a su propia presencia sacramental, en ese pan que ya no es pan, en ese vino que ya no es vino, en esa realidad sacramental de Cristo que no es un símbolo, sino que es la realidad presente y visible de Jesús, para que nosotros, creyendo en ella, tengamos vida eterna. Y por eso en el versículo 42 siguen ellos con su murmuración y ponen en duda ya la identidad de Jesús, ya no solamente sus palabras, sino también su propia identidad. Cuando dicen ellos allí: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Ya no dudan solamente de las palabras de Jesús, sino que dudan también de la identidad de Jesús. Ya no creen a lo que Jesús está diciendo y ya no creen tampoco a aquel quien Jesús dice que es. Y eso mismo sucede en estos tiempos cuando los hermanitos protestantes y los católicos que se dejan confundir empiezan a dudar de la omnipotencia de Dios. ¿Cómo se va a quedar Dios en un pedazo de pan? Ni siquiera pan, una galleta. ¿Cómo va a ser posible que se quede Dios ahí en algo tan pequeño y tan simple como eso que se comen los católicos y que dicen que es el cuerpo de Cristo? Dudan no solamente de las palabras de Cristo, sino que dudan también de la identidad de Cristo y del poder de Cristo, de Dios Todopoderoso, que es capaz de hacer todo, inclusive quedarse en esa simplicidad y en esa pequeñez de una hostia consagrada, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo nuestro Señor. Y en el versículo 43, Jesús les dice: no murmuren entre ustedes. Y luego en el versículo 44 les hace reconocer que nadie puede venir a Él si el Padre que lo ha enviado a Él no los atrae. Y Jesús los resucitará en el último día. Miren en las propias palabras de Jesús cómo lo dice ese versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Eso significa que solamente es por la fe que nosotros nos acercamos a Jesús presente en la Eucaristía. La fe que el Padre nos ha dado a través de Jesucristo nuestro Señor, y que nos hace posible a nosotros reconocer a Cristo en el milagro del pan, en el milagro de la Eucaristía. Aquellos que no creen, aquellos que no se pueden acercar a Jesús de esa manera, no lo pueden hacer porque no aceptan la fe que el Padre de los cielos nos ha dado a través de Jesucristo nuestro Señor, para que nosotros, creyendo, seamos resucitados. Por eso los hermanitos protestantes no son en realidad cristianos, no son en realidad
seguidores en su totalidad de las promesas y de las palabras de Cristo. No son creyentes en realidad de lo que las Sagradas Escrituras dicen, de lo que Cristo nos ha enseñado. Los hermanitos protestantes creen solamente a lo que los pastores les dicen. Ven ellos con sus propios ojos el pasaje de la Escritura donde Jesús se manifiesta y se identifica a sí mismo de la manera como lo hace, como sacramento de vida eterna, como pan vivo bajado del cielo, y no lo creen, porque sus protestantes pastores les están diciendo qué tienen que creer y qué no, qué deben aceptar de las Sagradas Escrituras y qué no, qué deben leer y qué no. Pero Jesús nos está diciendo que el Padre es el que hace posible que nos podamos acercar a Él para que, creyendo en Él, seamos resucitados en el último día. Los hermanitos protestantes aprenden de sus pastores a considerarse ya salvados definitivamente y piensan ellos que ya tienen la vida eterna asegurada, pero no están aceptando la salvación a través de la fe en la presencia real de Cristo Eucaristía, para que a través de esa misma fe puedan ellos aspirar a esa salvación y a esa vida eterna que son promesa de Jesús para todos nosotros, para todos los que creemos. En el versículo 48, una vez más, Jesús vuelve a repetir acerca de sí mismo: yo soy el pan de la vida. Y luego se compara a sí mismo con el otro pan que en el Antiguo Testamento el pueblo había recibido, el pueblo de Israel. Ellos habían recibido el maná, y ese maná sí era un símbolo de la Eucaristía. La Eucaristía no es un símbolo. El maná del Antiguo Testamento sí era un símbolo de la Eucaristía. Por eso, desde los versículos 49 en adelante, Jesús está diciendo lo siguiente: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Allí Jesús entonces está comparándose a sí mismo como el pan vivo bajado del cielo con aquel pan simbólico que los israelitas comieron en el desierto, que los mantuvo vivos, por supuesto, mientras caminaban por el desierto, pero que era un símbolo de la Eucaristía, porque no les daba vida eterna. Una vez que ellos murieron, y ya no pasó nada más con ellos en términos espirituales. Pero Jesús se está identificando a sí mismo como un pan superior a ese pan de los israelitas, a ese maná, porque quien come de este nuevo pan, que es Cristo nuestro Señor, no muere, sino que vive para siempre. Y por eso el versículo 51 vuelve a ser una reiteración de la identificación de Jesús como pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Y ya mirábamos hace un momentito cómo cuando se refiere Jesús a sí mismo como el pan, no está hablando de las Escrituras, porque ya lo mirábamos en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, cómo se distingue claramente las Escrituras de ese pan que Jesús parte para sus discípulos allá en esa pequeña aldea de Emaús. Jesús camina con ellos desde Jerusalén hasta las inmediaciones de Emaús y les explica las Escrituras, y sus ojos no son capaces de reconocer a ese Jesús que camina con ellos, pero es al sentarse a la mesa y celebrar la Eucaristía, es ante la fracción del pan, que no es un símbolo, sino el pan de la Eucaristía, que los discípulos de Emaús reconocen a Jesús en medio de ellos. Por eso cuando está hablando Jesús aquí de sí mismo como el pan vivo bajado del cielo, no está hablando de las Escrituras, está hablando de la Eucaristía. Jesús está hablando de sí mismo como ese pan que ya no es pan, ese vino que ya no es vino, sino que es su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Y luego dice Jesús que quien coma de ese pan vivirá para siempre. El pan de la Eucaristía
el vino de la Eucaristía, que ya no son pan y vino, sino que son el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo nuestro Señor, son alimento de vida eterna. Comer y beber ese alimento es vivir para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Miren que Jesús está hablando aquí en futuro. No está hablando Jesús en pasado ni en presente. El pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. El pan que yo les voy a dar. No está diciendo Jesús allí el pan que yo les di o el pan que yo les estoy dando. No puede ser la palabra de Dios, no pueden ser las Sagradas Escrituras, porque ya los israelitas tenían las Sagradas Escrituras. Si fueran las Escrituras, estaría Jesús diciendo el pan que yo les di, refiriéndose a la Santa Biblia, o el pan que yo les estoy dando, refiriéndose a las palabras que les está diciendo en ese momento. Pero lo que Jesús les está diciendo es en futuro. El pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. ¿Cuándo nos dio Jesús ese pan? En la última cena. Es en la última cena donde se hace el cumplimiento de esta promesa de Jesús de darnos su carne para que nosotros, comiéndola, vivamos para siempre. Es por eso que ya lo decíamos ahorita con Mateo 26:26, cuando dice Jesús que toma el pan y dice: esto es mi cuerpo. Su cuerpo, que está hecho de carne, es ese sacramento que Jesús les está dando a ellos. Y a continuación, el versículo 52 de este capítulo 6 que estamos meditando, vuelve a presentar la poca fe, la fe imperfecta de los judíos que están ahorita ya murmurando acerca de cómo es posible que Jesús les diga que se tienen que comer su carne. Y esa misma actitud es la que tienen todos los protestantes a lo largo de estos 500 años, cuando se han negado ellos a reconocer la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, diciendo que simplemente es un símbolo. Es un símbolo lo que celebran ellos en sus changarritos, pero no es un símbolo lo que nos dejó Jesús a nosotros en el sacramento de la Eucaristía, solamente en la Iglesia Católica. En el versículo 53, Jesús responde a esa nueva murmuración de los judíos y a la murmuración que por espacio ya de 500 años han venido teniendo todos los protestantes. Les dice Jesús: en verdad les digo, es decir, es algo que se los digo tan claro que ustedes no son capaces de entenderlo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Así como entre los hermanitos protestantes no es posible que se cumpla la promesa del versículo 40 acerca de ver a Jesús y creer en Él para tener vida eterna, así tampoco se puede cumplir entre ellos esta promesa de Jesús en el versículo 53 de que comiendo su carne y bebiendo su sangre vamos a tener vida eterna. Y una vez más, no se refiere Jesús a las Sagradas Escrituras, no se refiere Jesús a la Santa Biblia, porque está hablando en futuro. Se refiere a ese sacramento del cual nos va a decir después del versículo 55, su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Ese es el sacramento de vida eterna. Esa es la nueva presencia de Jesús después de la resurrección y de la ascensión en la iglesia. Esa es su presencia sacramental, el sacramento de la Eucaristía, que no es un símbolo, que es una realidad tan real y tan visible como cuando Jesús caminaba con nosotros aquí en este mundo, sobre esta tierra, después de que se encarnara en el seno de la Santísima Virgen María. Símbolo como lo toman y lo viven los hermanitos protestantes en sus changarritos cuando utilizan un pedacito de pan y utilizan vino o jugo de uva para representar como un acto de teatro lo que celebró Jesús con sus apóstoles. Pero en la iglesia verdadera de Jesús, la Eucaristía es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Luego en el versículo 56 dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Los cristianos católicos somos los únicos que tenemos la posibilidad de comulgar a Cristo. Por eso dice Jesús: permanece en mí y yo en él,
el que come mi carne y bebe mi sangre. Nosotros estamos en común unión, en comunión. Eso significa comulgar. Por eso un hermanito católico, una hermanita católica que viven profundamente su fe en la Eucaristía, nunca se van a salir de la iglesia. Nunca van a abandonar la iglesia católica, porque saben que allí, en la iglesia católica, es en el único lugar donde nosotros podemos comulgar a Cristo, estar en plena comunión con Él, porque es comiendo su carne y bebiendo su sangre como estamos en esa comunión plena con Jesús, porque lo recibimos y Él se convierte parte de nosotros y nosotros a la vez nos convertimos en parte de Él. Y finalmente el versículo 58 nos dice: este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esa es la promesa de Jesús y Jesús es fiel a sus promesas. Esa es la palabra de Jesús y Jesús es fiel a sus palabras. La Iglesia Católica cree y vive fielmente las palabras de Cristo en la última cena. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esta fe era la misma fe de la iglesia primitiva y se la transmitieron a San Pablo, y él también da testimonio de que creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y no que era simplemente un símbolo como los falsos cristianos lo vienen afirmando desde hace menos de 5 siglos. Así como San Lucas, capítulo 22, versículos del 19 al 20, que acabamos de leer, nos presenta las palabras de Cristo en la Eucaristía, en la última cena. Así también San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos del 16 al 17, nos hace ver que eso que nosotros estamos recibiendo no es otra cosa sino la comunión, el estar permaneciendo en Cristo y el dejar que Cristo permanezca en nosotros. Miren cómo lo dice de hermoso primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Es decir, comulgamos la sangre de Cristo. Estamos en comunión con Cristo a través de recibir, de comulgar su sangre. Cuando vamos a comulgar, el ministro que nos ofrece la Sagrada Comunión nos dice sangre de Cristo y nosotros respondemos amén, que significa lo creo, totalmente acepto lo que estás diciendo, pongo mi vida como testimonio de que lo que tú estás diciendo es verdad. Y luego sigue allí San Pablo: y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. De igual manera, cuando nosotros vamos a comulgar, el sacerdote o el diácono o el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión que nos ofrece la comunión nos dice cuerpo de Cristo y nosotros respondemos amén. Esa fe entonces ya la vivía la primitiva comunidad cristiana. Esa fe ya la tenía San Pablo. San Pablo era católico, cristiano católico. Los hermanitos protestantes suelen tomar la figura de Pablo y acomodarla a su doctrina, haciéndola ver como que San Pablo era protestante. De ninguna manera. San Pablo era católico. San Pablo tenía una fe católica. San Pablo era un sacerdote y obispo y apóstol católico. La fe de Pablo era una fe eucarística. Por eso San Pablo recibió la Sagrada Comunión y cuando la recibía, escuchaba que se decía cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Y él seguramente respondía también amén. Él mismo, cuando estaba celebrando la Eucaristía con la primitiva comunidad cristiana, ofrecía también la Sagrada Comunión, como nos lo dice aquí en su primera carta a los Corintios en el capítulo 10, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Y se reconoce allí entonces la comunión con Cristo. ¿Comunión en qué sentido? Comunión como lo decía Jesús allá en Juan 6:56.
el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es ese tipo de comunión que nos permite estar fusionados totalmente con Cristo, ser uno totalmente con Cristo. Y ese mismo San Pablo, que de esa manera tan hermosa nos muestra este pasaje de su primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículos del 16 al 17, nos muestra también en otro pasaje, ya en el capítulo 11, de los versículos 23 en adelante, donde nos está diciendo cuál es su fe en esa presencia viva y real de Cristo en la Eucaristía. Y desde dónde comienza esa fe eucarística de Pablo. Comienza desde la última cena. Y San Pablo no estaba en la última cena, como ya hemos dicho en otras catequesis. San Pablo vino a tener su encuentro personal con Jesús más adelante. San Pablo no anduvo con Jesús, no estuvo con él en la última cena. Y más sin embargo, nos está diciendo San Pablo cuál es su fe eucarística y desde dónde parte su fe eucarística, cuando nos dice allá, desde el versículo 23 en adelante, en ese capítulo 11 de su primera carta a los Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Miren que San Pablo está citando exactamente las palabras de Cristo en la última cena. Eso en la Santa Misa se llama anamnesis. Es repetir las palabras de la consagración cuando Jesús transforma ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Y otro detalle muy importante es, como lo dice San Pablo, que lo recibió del Señor. Pero Jesús no estaba celebrando la Santa Eucaristía, la última cena, y estando allí presente Pablo. ¿Cómo se dice entonces, cómo se sabe, cómo se reconoce que lo recibió del Señor? Porque lo recibió de la iglesia. Y Cristo y la iglesia son una sola cosa. Por eso dice San Pablo: yo lo recibí del Señor. Lo recibí de la iglesia como si lo hubiera recibido del mismo Señor. Y a la vez también Él lo transmite como si lo estuviera transmitiendo el mismo Señor. Y luego dice San Pablo: cuantas veces la beban, háganlo en recuerdo mío. O sea que no se va a celebrar una sola vez. La Eucaristía se tiene que seguir celebrando permanentemente, constantemente, todos los días. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, ojo a esto: quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. No es un símbolo, es el cuerpo y la sangre del Señor. Y quien la consuma indignamente está consumiendo indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien coma y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Una cosa muy seria de la que nos habla San Pablo, y por eso nosotros nos preparamos también para recibir la Sagrada Comunión, la Santa Eucaristía, para no ser nosotros reos de este pecado del que habla San Pablo, al no reconocer en la Eucaristía el cuerpo y la sangre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Yo me creí todo lo que decían los videos de WhatsApp y YouTube acerca del nuevo coronavirus, que era una mentira y que no existía. Me lo creí todo, hasta que yo me infecté con el virus y terminé en el hospital. El nuevo coronavirus es real. Protégete, cuida a los tuyos y cuida de tu comunidad. Si tiene más preguntas, llame al 865-215-5555. Tenemos servicio en español. Este es un mensaje del Departamento de Salud del Condado de Knox y la Diócesis de Knoxville. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La Diócesis de Knoxville y la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe.
Hasta pronto y que Dios los bendiga.